Shabbat Shalom Lekulán a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Que el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, bendiga nuestras nefesh en este su día Kadosh y que nos dé sabiduría en el conocimiento que nos da a través de su Ruach, de su palabra de verdad, de su Torah Emet. Para este Shabbat que nos corresponde la parashá número 2, Noah descansó, del capítulo 6 de Génesis de Bereshit 9 hasta el capítulo 11, versículo 32, del profeta Isaías, capítulo 54, del 1 al 55 hasta el 5, y de Marcos, capítulo 2, 1 al 28, es decir, todo el capítulo. En el libro de Isaías, capítulo 54, qué interesante es que nos habla Ruach en el amor de Elohim por Israel. Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz, y rompen alabanzas y las voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Adonai. Ensancha el lugar de tu tienda y extiéndanse las cortinas de tu habitación, y no te detengas. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia desposeerá las naciones, y volverán a poblar ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, y ni te sonrojes, porque no serás insultada, porque olvidarás la afrenta de tu juventud, y del oprobio de tu viudez no te acordarás. Porque marido tuyo es tu hacedor, Adonai Sebaot es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Elohim de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar Adonai, y como a esposa de juventud que ha sido repudiada, dice tu Elohim. Por un breve momento te abandoné, pero te volveré a recoger con grandes misericordias. En un arrebato de ira, por un breve momento, escondí mi rostro de ti, pero con gran compasión tendré misericordia de ti perpetuamente, dice Adonai, tu Redentor. Porque esto me será como las aguas de Noah. Juré que las aguas de Noah nunca más pasarían sobre la tierra. Asimismo, he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprocharé, aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice Adonai, que tiene compasión de ti. Pobrecita, zarandeada por la tormenta y sin consuelo, he aquí, yo asentaré tus piedras sobre turquesas y echaré tus cimientos sobre zafiros. Haré tus capiteles de rubíes, tus puertas de carbunclos y toda tu cerca de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Adonai, y la paz de tus hijos se multiplicará. Serás establecida en la justicia, estarás alejada de la opresión, porque no tendrás de qué temer, y del terror, porque no se acercará a ti. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que conspire contra ti caerá delante de ti. Yo he creado al herrero que aviva las ascuas y forja armas para su obra, pero también he creado al destructor para que los destruya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Adonai, y su victoria de parte mía, dice Adonai. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Sí, venid, comprad y sin dinero, vino y leche, sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan,
y vuestro esfuerzo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vuestra alma vivirá, y yo haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocía correrá a ti, por causa de Adonai tu Elohim y del Santo de Israel, que te cubrió de su esplendor. Amén. Es la porción del profeta y que tiene mucho que ver con cada parashá. Tenemos que siempre leer y estudiar, escudriñar junto con las lecturas que son de refuerzo, en este caso del profeta. ¿Hablando de qué? Hablando de las misericordias, y que, como dice, como las aguas de Noa, se acuerda del día del diluvio, dice que así mismo Él hará. Es decir, que nunca pasarán las aguas, porque Él juró que no más las aguas traspasarían la tierra. Entendamos que las aguas son las naciones. Entendamos que la tierra es tierra santa. Y eso porque así mismo dice que como han estado, como dice al comienzo, como estéril, como la que no estuvo de parto, pero sin embargo, Él, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, dice que es el marido de ella. Y más, dice, Adonai Sebaot es su nombre, y tu Redentor es ¿quién? El Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Acuérdate que en uno de los evangelios, cuando Yahshua entró a una sinagoga, dice un espíritu inmundo que le dijo: yo sé quién eres, tú eres el Santo de Israel. Entonces, 2 veces habla de esto. Ya cuando termina la porción de esta parashá, es decir, en el 55:5, dice que llamarás a gente que no conociste, y que gente que no conocía correrá a ti. ¿Por causa de quién? Por causa de Adonai, tu Elohim, ¿y de quién? Y del Santo de Israel, que te cubrió con su esplendor. El que tiene oído, que oiga. Y el que tiene oído también, que entienda. Que es lo que está entre líneas hablando del profeta para los tiempos actuales. Asimismo, cuando ves respecto a Marcos, el refuerzo de la parashá, el capítulo 2, habla acerca de qué? De que Yahshua está entrando y enseñando. Y aquí viene un asunto muy importante. ¿Acerca de qué? Acerca de la fe y del Shabbat. Mira, ahí dice un paralítico que yacía y que los que lo llevaban no sabían cómo entrar. Y entiendo que si es un paralítico que yacía, asumimos de que era una persona que estaba paralizada totalmente. ¿Sí? Es decir, que de pronto solamente podía mover los labios, o solamente podía mover, pero una persona, hay diferentes tipos de parálisis, ¿sí? Entonces, pero al parecer este debe haber tenido una parálisis completa. ¿Por qué? Porque dice que Yahshua, viendo, dice el versículo 5 del capítulo 2 de Marcos, viendo Yahshua la fe de quién. ¿La fe de quién? ¿Del paralítico? No, dice, la fe de los que lo llevaban al paralítico. Es decir, es como que ellos estaban siendo el nexo, el puente de este hombre que estaba paralítico totalmente. Entonces, le dice al paralítico, hijo, lo llama hijo. ¿Sí ves? Lo llama hijo. Tus pecados te son perdonados. Y empieza el problema. Entonces dice que el versículo 12, cuando le dice, a ti te digo, levántate, alza tu catre y vete a tu casa, y dice que fue levantado.
fue levantado. No podemos decir que si fue que ellos lo levantaron o el Espíritu lo levantó, pero dice que fue levantado e inmediatamente alzó. Ahí sí dice que es él, ¿no? Porque está hablando de esa persona. Y salió delante de todos. De manera de que dicen que se asombraron y dicen, jamás vimos algo así. Jamás vimos algo así. ¿Qué cosa vieron? Uno, puedes decir, lo que Yahshua vio al principio. ¿Qué vio? La fe de ellos. Jamás vimos desde el comienzo la fe de estos, porque dicen que ellos no entraron por la puerta, sino que alzaron, dice el techo. O sea, tanta como dice, puedes llamarle la desesperación, pero era una fe, una desesperación por la fe, que hicieron lo que no estaba, como dice, correcto. Irrumpieron, podría decirse que pasaron el respeto de la persona de a quien pertenecía esta casa. Pero por esa fe que los movió, lo hicieron. Y entonces por eso viene este asombro. Es decir, que cuando nosotros necesitamos de algo, podemos hacer algo lo que ya está fuera incluso del límite, pero es por el motivo de nuestra emuná que nos mueve eso. No una emoción, sino una emuná de la verdad. ¿Por qué? Porque había la confianza y tenían la certeza de ¿qué? De que esta persona, de pronto no sabemos si era pariente, era vecino, era amigo, no lo sabemos. Pero sí sabemos es que el cumplimiento del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se tiene que cumplir. Y dice incluso que el amor y el respeto son la piedra angular de la Torah misma, de lo que proclamamos nosotros como creyentes, el amor y el respeto a los demás. Y por eso es que tenemos que siempre recitar el Shema. El Shema no puede dejar pasar por alto nuestras vidas, porque es nuestra confesión de fe. El Shema no puedes. Olvídate de comer, pero del Shema no te puedes olvidar. Porque es la confesión, es la convicción de lo que yo he creído. Si no lo hago, entonces, ¿de qué creyente estoy hablando? Yo les pasé el Shabbat pasado, o el antepasado, ese Birkat, ¿no? Espero que lo estén, por lo menos, haberlo leído ya. La parashá habla de que empieza en el capítulo 6, versículo 9. Estos son los descendientes de Noa. Noa era ¿qué cosa? Dice la Torá, un varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Y Noa caminaba con ¿quién? Con Ja Elohim. Y de esto él empieza ¿qué cosa? Una genealogía, o sea, él engendra 3 hijos y los nombra. Y ahí a continuación habla de que la tierra se había corrompido en presencia de Elohim. Y se llenó la tierra de tal violencia que vio Elohim la tierra y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había, ¿qué cosa? Corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, aquí hay que sacar ¿qué cosa? Primeramente, hay un varón justo en medio de este problema, en medio de este caos, en medio de la violencia, en medio de la corrupción. Hay un varón justo. Este varón justo, porque era justo, porque dice que era sin defecto y caminaba con Elohim. En cambio, los que no eran justos, incluso dice, ¿qué cosa? Dice el versículo 12, que toda carne se había corrompido su camino. Es decir, Noa tenía un camino de justicia
Y toda carne, en cambio, se había corrompido de ese camino de justicia. Es decir, había un camino para todos. Noa siguió fiel a este camino. En cambio, los demás, dice, toda carne. Y según, como dicen los textos, otros, que hasta los animales se habían corrompido. Y dice que tal forma que había violencia. Ahí hay un video que incluso vimos acerca de la explicación de este asunto y que estaba hasta muy incluso dentro de un salmo introducido los acontecimientos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque esta palabra violencia en hebreo, ¿no? En el Strong H2555, amás, ¿no? Que quiere decir violencia, iniquidad, rapiña, avaricia, crueldad, mal. Y esa palabra corrompida del versículo 12, shahat, es decir, destruir. Y lo van a ver en Éxodo capítulo 12, versículo 23. Es la misma palabra como en Éxodo 32, 7. Y en el mismo Génesis, en el capítulo 19, versículo 13. Cuando que en el capítulo 19, versículo 13 de Bereshit, habla acerca de que los ángeles, los malajim, cuando van a destruir Sedom, Gemor, ¿no? Dice, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ¿sí? Vamos a shahat, ¿no? O sea, estaba corrompido también, por eso van a destruir. Y cuando algo se destruye, es decir, se corrompe, dice Éxodo 12, 23, Éxodo 12, 23 también. Así, cuando pase Adonai para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas handas, y pasará Adonai y aquella puerta, y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. El destructor, o sea, este shahat que tú estás viendo, este que está la palabra corrompida en el versículo 12. Es decir, que hay esto, una sumatoria para que haya un shahat, idolatría, pecados sexuales, más homicidios. Son tres elementos que tienen que estar ahí en ese brebaje para que esté este shahat y que sea esto que están involucrados parte o merecedores de este destructor, porque acuérdate que Éxodo, Shemot, está hablando de quién, de que venía un destructor, un ángel destructor, ¿sí? El acontecimiento de Pesa. Pero Noa, ¿por qué se salva de esta destrucción mundial? Es la pregunta. Y ya hemos visto la respuesta, porque en la introducción está ¿qué cosa? Está dándonos la radiografía del varón justo. Un varón justo, Romanos 2.13. ¿Qué dice Romanos 2.13? Romanos 2.13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Los que son declarados, como quien dice cuando Misaquén obtuvo su doctorado, ¿no? Lo declararon, dice, le conceden un diploma. La República del Ecuador, mención honorífica, declara Víctor Hugo, ¿como qué? Como médico, doctor en leyes de la República del Ecuador. ¿Sí? No es médico de medicina, sino médico de la salud de los que están corrompidos. O sea, los va a enderezar. Entonces, dice que declara, y entonces tiene su declaración delante de todos,
que Él es esa persona que está ahí anotada. Entonces, asimismo, dice Romano, que los que hacen, los hacedores, y un hacedor es ¿quién? Una persona que practica. ¿Sí? Te va al panadero, le dice, el panadero es el que le hace el pan, ¿no? ¿Por qué? Porque hace pan un día y al otro día ya no hace. Todos los días lo hace. Todos los días le echa de su sal, incluso de su cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, así mismo, el hacedor de la ley, todos los días. El hacedor de la ley, todos los días declara el Shema. El hacedor de todos los días agradece. El hacedor de todos los días ora. El hacedor de todos los días oye lo que la Escritura le dice a través de su espíritu. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura, ¿sí? Toda la Escritura, y le dice a Timoteo, conoce las Sagradas Escrituras en el 15. Dice, ¿desde cuándo las conoce? Recién, ¿no? Recién, ya a la vejez, porque estás desahuciado, entonces veniste a los caminos. No, ahí es otra cultura que se maneja. ¿No? Entonces desde los 3 años ya el niño ya tiene que estar en su mundo, la Torah. Y dice, conoces. No dice que has escuchado. Conoces. Dice las Escrituras, las cuales, ¿por qué tienes que conocerlas? Pueden hacerte sabio en la salvación. No te dice que te van a salvar, pero sí te van a hacer sabio en la salvación. O sea, tú vas a ser un sabio en salvación, un erudito, un doctor, si tú le quieres decir, pero en cuestión de salvación. Y eso te lleva ¿a qué? A que practiques, porque dice que en el Evangelio de Elohim, dice Romanos capítulo 1, ¿qué cosa? Se revela la justicia por fe y para fe, porque escrito está, mi justo vivirá por la obediencia, ¿sí? Por lo que cree en lo que Él ha dicho, es decir, la justicia que proviene del Padre, de Dios el Padre, Elohim el Padre. Y dice toda la Escritura. Entonces, ¿cuál es eso? ¿Qué es lo que a mí me hace sabio? Toda. Dice toda la Escritura. No la Escritura de la mitad para el final. Dice toda la Escritura. ¿Quieren ser sabios? Toda la Escritura. Lo que no te gusta, Reyes, Crónicas, que no te agrada, toda la Escritura. Por ahí yo dije una vez, ¿no? ¿Ya leíste el protocolo de proclamación del rey? ¿No? Y era una tarea, ¿no? Que la busquen. Toda la Escritura. Toda la Escritura. ¿Por qué? Porque me interesa conocer. No, cuando Yahshua venga, entonces ahí me van a enseñar cómo va a ser ese asunto de la proclamación de un rey. Ahí sabré. No, tú lo puedes saber ya. Y está en la Escritura misma. El problema es que tengo que escudriñar. ¿Sí? Y entonces dice, ¿y eso es qué cosa? Es inspirada, es soplada o es exhalada. ¿Por quién? Por Elohim, por el Espíritu del Abacados. Es decir, que no es una escritura cualquiera. ¿Sí? Y es útil, es un útil, así como cuando vas a la computadora tienes tus utilitarios, ¿no? Word, Excel, PDF, ¿sí? PPT, todo eso, ¿no? Son dice, se llaman utilitarios, porque los utilizas para poder, ¿qué cosa? Sacarle provecho a una inteligencia artificial que tienes. Entonces, mucho más, sácale provecho a esto también, pues. Si toda es un utilitario. ¿Y qué? ¿Me va a servir para qué? ¿Para qué? Para hacerme sabio en la salvación. ¿Para el fin de qué? De que no te asustes cuando vengan las noticias.
Como dice la hermana, es que ese rol me asusta, me tiene asustada. ¿Sí ven? Pero si tú supieras toda la escritura en el tiempo que esté viviendo, en el lugar que esté viviendo, en el contexto que esté involucrado, ¿de qué miedo? ¿Qué dice? Cantas aquí. El Adón es mi fuerza y mi fortaleza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Contéstate tú mismo. Porque te veo asustado, te veo pálido. No sé si es el reflejo de las cortinas, pero te veo pálido. Entonces, que ese no sea solamente un canto, una emoción. Tiene que ser una ancla en tu corazón de lo que estás creyendo. Acuérdate que Shaul dice: yo sé a quién he creído, yo conozco, lo conozco. No otro, yo mismo. Mis propios ojos lo van a ver, dice Job, y no lo de otro. Porque yo sé, tú sabes. ¿Por qué sabes? ¿Porque te lo contó el Roy? ¿Porque te lo conté yo? ¿O porque te lo contó el hermano de la esquina en una campaña? No, porque yo aquí, mira. Aquí me habla, me dice. Entonces aquí está tu respuesta. Aquí está mi consuelo. Aquí está todo lo que yo necesito. Pero como dice, y Yahshua viendo la fe de ellos. Entonces Yahshua a sí mismo está viendo nuestra fe. Cada día Él ministra delante del Padre, pero también Él está viendo nuestra fe. ¿Cómo actuamos? Si estamos paralíticos de las noticias, paralíticos de la economía, paralíticos de la salud, paralíticos de todo lo que te cause conmoción, o te cause conmoción. Pero Él está viendo, dice, estoy viendo. Sí, ve nuestro actuar, pero también ve nuestra fe. Lo que pasa es que a veces nos enchufamos de que Él nos está viendo qué es lo que hago. Pero también debes de saber que Él también está viendo lo que tú has oído, lo que tú has creído, lo que tú has palpado. Eso también ve. Es decir, ve el negativo y el ve el positivo. Las dos cosas nos ve. Entonces por eso dice, ¿para qué es útil? Para la enseñanza. ¿Sí? La enseñanza. Pero yo pensé que la escritura era útil para la salud y la sanidad. Yo pensé que era útil para hacer milagros en mi vida. Para tener una casa. No digo que no está mal. Pero aquí dice primero, enseñanza. ¿Enseñanza de qué? Arriba está la contestación, ya lo dije. ¿Qué cosa? Sabiduría para la salvación. Es lo primero. Es decir, que lo que yo me interesa, a mí me interesa, mi ancla es qué cosa, es mi alma. Lo que tengo adentro de este ser, de este cuerpo caribeño, como tú dices. Ese es el que a ese que tengo que. Con ese es el trato, con ese es el asunto. Lo que esté afuera, olvídate. Que su amor, su misericordia, su bondad, yo sé que eso nadie me lo quita. Y se manifiesta en el día a día en que yo puedo abrir los ojos. Así esté, pero abro los ojos. Y lo primero es agradecer. Bendice, alma mía, Adonai. Bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus favores. No olvides. Pero me olvido cuando no lo bendigo, cuando me despierto. ¿Hay café, Elenita?
No. Bendice alma mía Adonai. Orden. Dice que entonces, así mismo dice para la refutación del error. Si yo tengo en esta lectura, dice la refutación del error. Para la corrección, o sea, primero refutas y después corriges. No puedo corregir sin refutar. Orden. Y para instruir en la justicia. Ojo, una cosa es enseñar, otra cosa es instruir. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿A fin de qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? De que el hombre, ahí viene un asunto, el hombre de Elohim. No dice para que el hombre solito, para que la humanidad, no. Si ves que Él escoge, esto es para todos, pero no es de todos. ¿Sí? ¿Sí entiende, hermana Aratia? Parece que la veo en shock. ¿Sí? Entonces, ¿es qué cosa? Esté completamente, dice, completamente, no dice que esté calificado, no, completo, completito. ¿Por qué? Porque es toda la escritura. Porque si no me dijera que no es toda, entonces bueno, sería calificado nada más. Pero como dice, me está mandando la señal que es toda, entonces tengo que yo también estar completo. 100%. Así es, 100% Biblia, 100% alma. Entonces ahí puedo caminar en el camino como Noah, que no era el de la corrupción. Caminar en la justicia, que ese me salva del desastre, me salva del desastre. El desastre va a venir, indiscutiblemente. ¿Pero qué me va a salvar del desastre? Oye, todo es repetitivo. Dice, así como en los días de Noah, así será. Así como con Noah, que le dije a las aguas que no, así también le diré que no. Pero si yo estoy como Noah, justo, íntegro, obediente, ¿no? Y dice, y otra cosa, ¿qué más? Caminaba, dice, con Elohim. Es decir, por eso es que dice Romano, lo uno era el oidor, que lo hace íntegro, que te hace justo, pero falta el hacedor, que es lo que camina. Hacedor cuando empiezo a caminar con Él. Si no camino con Él, no estoy haciendo nada. Estoy estático, estoy paralítico otra vez. Paralítico. Y necesito de otro. Ore por mí, hija. ¿Y por qué? Es que me duele la muela. Necesito de usted. Quiero que usted me ayude a caminar. Oiga, si usted es hombre, pues, si es Elohim el que me va a ayudar a caminar, no usted. No es que somos semejantes. No somos diferentes. Somos semejantes. Con los mismos errores. ¿O no? Porque aquí dice, ¿no? Enseñanza, refutación del error, corrección y ¿qué más? Instrucción en justicia. A fin de que el hombre de Elohim esté completamente calificado y equipado. Equipado. O sea, tú tienes un equipaje. ¿Cuál es ese equipo? La armadura. Amén. Bien has dicho. Gálatas o Efesios. Efesios 6. Ahí está el equipaje, por si acaso. ¿Para qué? Para toda, ahí dice, toda, otra vez. ¿Qué cosa? Toda escritura, completamente y toda. O sea, ¿sí ves? Es todo, con Él es todo. Por eso es que Pablo decía que vuestro sí sea no y vuestro no sea sí. No, que vuestro sí sea sí, o sea, completo, a tiempo completo, siempre completo. Nunca medias.
siempre íntegro. Por eso dice, no era íntegro, o sea, era completo. Por eso que cuando lo llama, ¿qué le dice? Dice el versículo 22, ¿no? Perdón, el 19. Dice, también le dice dentro de las órdenes, ¿sí? Acuérdate qué cosa, que iba a destruir, ¿no? Le dice, harás entrar en el arca 2 de cada ser viviente. Ya, correcto. Y dice el 22, e hizo Noa conforme a todo lo que le había ordenado Elohim. Así lo hizo, ¿no? Así lo hizo. ¿Por qué lo hizo así? Porque dice que él era justo, sin defecto y caminaba con Elohim. Tú caminas, por eso es que dice Amós, andarán dos en el camino si no tuvieran recuerdo. Ajá, ¿no? Por eso es que Noa hizo todo conforme, porque él caminaba con Elohim. ¿Sí ves? Yo camino con él, entonces yo hago todo lo que él me dice. No, déjame ver si a lo mejor o quizás. No, todo lo hizo, lo que le había ordenado. Entonces, dice que, asimismo, dice el versículo 5, del 7, Génesis 7, 5. E hizo Noa conforme a todo lo que Adonai le había ordenado. Ya van dos veces. 9. Noa, conforme Elohim había ordenado, así lo hizo. Otra vez. Oye, que ya cacarea mucho. Ya, pues ya sé que tú lo hiciste. Sí. Pero es importante. Porque va haciendo una orden, va cumpliendo una orden, otra orden, y todas las va haciendo conforme, se va repitiendo. ¿Por qué? O sea, que no se escapó nada, es decir, perfecto. Por eso es que dice Timoteo, varón perfecto, para toda buena obra, completamente, o sea, equipado, o sea, listo, me llamó. A ver, me llamaste a meter los animales, y no es que los metió, sino que él, como dice, solo lo supervisó. Nada más. Pero conforme a todo lo que él hizo. Entonces viene, dice, 16. Entraron tal como lo había ordenado Elohim y Adonai cerró por él. ¿Sí? Otra vez. Como lo habían, y dice incluso, entraron. Ya le había dicho, a ver, machos a la derecha, hembras a la izquierda. No dice así. Nada más. Sí. Pero dice que, como le había dicho, así entrar. Oye, no, es que va la hembra a la derecha, el macho, ¿y eso qué tiene que ver? Si igual entran los dos. No. ¿Sí ves? A veces no, ¿y qué te importa qué importa que el velo esté para acá y no esté para allá? Sí importa, porque hay una ordenanza y tiene que cumplirse tal como está escrito, no como yo, pero no importa, no creo, pero sí va a suceder, sí va a ser. Entonces por eso dice que cerró por él. Porque si yo no hago como él me ordena, entonces yo mismo voy a tener que cerrar. Duro va a ser ahí. ¿Sí ves? Duro va a ser. Y entonces vemos de que en el 8:15, entonces Elohim habló a Noa diciendo, sal del arca, ya cuando lo saca. Pero antes de eso, no me quiero ir saltarme. Entonces, acuérdate que, sí, allá vamos a ir, pero todavía no, me voy saltando. Habíamos visto que Noa entonces un varón justo, perfecto, que caminaba con el Todopoderoso. Acuérdate que el Eterno hablaba con quién. ¿Con quién habló primero? Con Adán. ¿Con quién habló? Con Jabá. ¿Con quién habló? Con Caín. Eso ya viste, ¿no? Estamos recién comenzando, ¿no? ¿Habló o no habló? Si han leído
Mira, estoy en el capítulo 6. Si han leído los capítulos 5 anteriores, sean sinceros. Con ceros o sinceros. No han leído. Ya llevan atrasados 5 capítulos y recién empezamos. Recién empezamos. Mira, la orden del Todopoderoso es que tú vayas leyendo, estudiando las parashá de la semana y vayas leyendo. Ese es el camino, ¿sí ves? ¿Qué estoy haciendo? Estoy corrompiendo el camino. Y eso no le gusta al Padre. Porque si Él pone a alguien, un maestro, si pone a alguien que te enseñe, ¿sí? Eso es una falta de respeto para mí. Que yo te pregunte, ¿leíste? Y me digas, no leíste. Usted como maestro, aquí tengo como 5 maestros, le dicen a sus alumnos, y vienen y le dicen, ¿cómo se siente? Como me siento yo ahorita. ¿Sí ves? Así mismo, ¿ya? Así ves. Porque el problema aquí no es conmigo, el problema es con el Padre. Dice, Noa caminaba con Elohim. Yo quiero que tú también camines con Él, porque yo también quiero caminar con Él. Pero para caminar con Él, ¿empiezo qué cosa? Hay que empezar a leer. Si yo no empiezo a leer, entonces ¿qué le estoy haciendo? Me estoy resistiendo a su voluntad. Y Él no quiere resistencia. Porque el que resiste, vea, Él. Y después, ¿por qué estoy así? ¿Y por qué lo de aquí? ¿Que por qué lo de allá? ¿Y que por qué? Solo a mí. ¿Sí sabes por qué solo a mí? Porque hay una desobediencia. Si importa. No hay que no tiene importancia. Es que después me empaco. Así decía yo, ¿no? Mañana me pongo al día en las tareas. ¿Sabe cuándo me ponía al día? En el último día. Para dar el examen. Ahí me ponía al día. Y ahí me daba cuenta, ¿qué cosa? Me faltaba. Ahora busca quién me presta. ¿Qué problema? Así mismo es aquí. Dice, sea sabio en la salvación. ¿Quieres ser sabio en la salvación? Empieza a leer. Empieza a seguir el camino que vamos siguiendo. El Eterno hablaba con Adán, con Jabá, con Caín, con Hanok, con Noa. El Eterno habla por medio de su palabra, es decir, su espíritu. Amén. Si yo no leo, yo lo que estoy es, ¿qué cosa? Despreciándolo, que Él quiere hablar conmigo. O como dice, oye, está sonando tu celular. Este celular de aquí, te está llamando, quiere hablar contigo. Y si tú no lees, ¿cómo que? Le cortaste, le cierras el teléfono. Es decir, le estás diciendo, no me molestes, tengo que hacer, tengo que cocinar, tengo que planchar, tengo que barrer, tengo que llevar a los niños, tengo que mirar allá, tengo que el pajarito, que el perrito, que el gatito, que el... bla, 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 bla. Le cerraste el teléfono. Tú esperas que te va a volver a llamar. Cuidado, cuidado. Entonces dice Mateo 22:31. Les dice Mateo 22:31. Quisiera rápido, pero no puedo. 22:31. Le dice, pero acerca de la resurrección de los muertos, dice, no leíste, ojo, mira, pero acerca de la resurrección de los muertos, no leíste lo dicho por quién, por los sabios, no, por Elohim, ¿a quién? Al mundo, a vosotros, cuando dice, es decir, ¿qué es lo que me está diciendo? Que cuando tú vas a la lectura, el Padre te habla. Por eso dice, ¿no leíste? Que te dijo acerca de qué?
de que va a caer una bomba en Jerusalén? Ya te dijo. Ay, no, es que yo le estoy creyendo a Alerta 25. ¿Qué pasó? Viste. Dice, acerca de, yo ya dije, están los profetas. Lee los profetas. Para que te quieres saber el fin de las cosas, lee los profetas. Entonces, acerca de la resurrección, no leíste. Lo dicho por quién? Por Elohim. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que dice toda la escritura es inspirada por quién? Por el Hijo. No, por el Padre. Por eso el Hijo dice, el Hijo está diciendo, el Padre dijo. Y entonces estos versículos, como dice, destruyen la doctrina de tus amigos, de uno solo, ¿no? De los unitarios. Porque aquí está diciendo, no leí, el Hijo está diciendo. Entonces dice que lo escrito es lo hablado. El que tiene oído espiritual, es decir, tiene el oído abierto, ese es un oído espiritual, recibirá palabras personales a la hora de leer y a la hora de escudriñar. Por eso dice Mateo 11:15, el que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. El que no tiene oídos, no oiga. Si ya vas atrasado, no te va a repetir la lección, por si acaso. No te la podré repetir, pero no te la va a repetir. Noa hizo lo mandado, es decir, el detalle. Al detalle exactamente, y por esto es que él se salva de la destrucción. Una llave. Llega el fin. ¿Qué te garantiza que vas a ser salvo a la hora del fin? No, nada. Que yo hice como él me dijo exactamente. Y cuando hice, quiere decir que practiqué todo el tiempo, apercibido todo el tiempo, haciendo como él me dijo. Y entonces en la hora de la destrucción, yo voy a salir tranquilo, no asustado, que la bomba, ¿y qué me importa? Vuelta te digo, Shaul dice en Timoteo, yo sé a quién he creído y yo sé qué cosa, que él tiene mi depósito. Confío que él tiene mi depósito para aquel día, aquel día. ¿Sí lo has leído? Sí, A ver, que sea ancla en tu alma, pues entonces, ese versículo. No andes asustado. Así es. ¿Qué medio de salvación usa el Eterno? Aquí dice que en el capítulo 1, en el capítulo 7:1, le dijo a Noa, entra tú y toda tu casa, entra tú y toda tu casa. O sea, entra primero él y después la casa. ¿La casa quién era? Era la mujer, los hijos y las nueras, ¿no? Sí. Entra tú primero y toda tu casa, ¿dónde? En el arca. ¿Por qué? Porque a ti he visto, otra vez, justo ante mi presencia, entre esta generación. Es decir, otra vez, Él me ha visto, Él te ve practicando su justicia. Entonces Él dice, y Él te declara que eres justo, en medio donde tú estés. Donde estés. El arca era el medio para salvarse. Era. Y fuera del arca, ¿qué estaba? La destrucción, porque venía un juicio, el diluvio, el agua, ¿sí? El caos, la oscuridad, la muerte. Para nosotros, en el Mashiach, es nuestra arca de salvación. En Mashiach estamos alejados, estamos fuera del peligro, cuando confiamos en Mashiach. Y Mashiach, viendo tu fe,
Otra vez te la repito como dice Marcos. Y Mashiach viendo tu fe. Mateo 24:37 dice él, porque como en los días de Noa, así será la salvación del Hijo del Hombre, ¿no? Ahora le está diciendo, ven tú, ¿no? Le dijo Noa, le dijo Adonai a Noa, entra tú, es decir, ¿qué le dijo? Ven tú. ¿Ante dónde dice? Ante mi presencia. Es decir, ¿qué quiere decir? Que él estaba fuera dentro del arca. Pregunta. Estaba adentro. Porque lo está llamando adentro, no lo está llamando afuera. Es decir, él estaba adentro. Así como el Hijo también. El Hijo también está dentro. ¿Sí? ¿De qué? Del espacio sagrado. Y él también así nos ve. Y dice, ven tú, entra. Entra también. Por eso dice, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, porque el Padre está en el Hijo, ¿qué cosa? Esperando. 2 Corintios 5, 19. 2 Corintios 5, 19. Respecto a la salvación, que dice, esto es que Elohim estaba en el Mashiach, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Ojo, Elohim estaba en el Mashiach. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo. Es decir, para salvar, ¿no? Así le digo a Noa, Noa, entra tú. Es lo mismo. Cuando Él me llama, entro en Él. En el justificado, en el santificado, en el redimido. ¿Sí? Entro en su lugar. En su santificación. Para, dice, no te toma. Por eso te digo, la salvación es para todos. Porque no hay, a ver, tú quieres ser salvo y te va a decir, a ver, ¿qué has hecho? No. Todos, ¿sí o no? Vienen todos. Por eso dice, no tomándoles en cuenta sus pecados. Si él dijera, tomándoles en cuenta, entonces ya no, porque ahí sí hay un problema para todo el mundo. Pero él no. Dice, no toma. Por eso dice, ven, entra en el Mashiach. Entra en el Mashiach. Y va a poner, ¿qué cosa? Una palabra de ¿qué? De reconciliación. O sea, te va a dar alivio. Te da alivio. Si tienes duda, hay un alivio. Está la palabra. Cree en la palabra. Por Dios. Como dice la expresión. A veces como que no creemos en lo que dice. Y dudamos. Dice, estaba en él, por eso dice, él me está esperando en el Hijo. Como le dijo, no, entra, le dice, que estoy, ¿qué cosa? Ante mi presencia, le dice. Si está leyendo entre líneas, el 7.1 de Génesis, ¿no? Le dijo, entra tú ante mí, subraya para que te des cuenta entre líneas. Entra tú ante mí, por eso te digo, él estaba adentro, lo está llamando. ¿Pero por qué? Porque te he visto justo. Él no, ningún injusto va a entrar. Déjame decir, ningún injusto va a entrar. Entra tú, dice. Asimismo, 1 de Pedro 5:10 dice, Elohim que nos llamó en el Mashiach. Elohim que nos llamó en el Mashiach, o sea, dentro del Mashiach, dentro de su Hijo, la arca de salvación. Nos llama adentro. 1 de Pedro 5:10, entre líneas. Eso es lo que está diciendo. Te estoy hablando del versículo 2 de Corintios 5:19, entre líneas, que se empata con lo que le está diciendo a Noa en el 7.1 de Génesis. El que entra en el Mashiach estará siempre acompañado de ¿qué? De la presencia del Padre. Y eso te lo dice 1 de Juan 2.23
y Primera de Juan 5:12. Ya no lo voy a ver, pero anótalo. Primera de Juan 2:23 y Primera de Juan 5:12. Asegúrate que hayas entrado en el Mashiach, porque allí está el Eterno esperándote para acompañarte en todo camino que te va a llevar al mundo venidero. Entrar es, ¿qué cosa? Que entre en arrepentimiento, abandonando pecados, reconocer su muerte expiatoria, su muerte sustitutoria, su muerte justificativa y su redención. ¿Sí? Eso es entrar en el arca. Pero eso, ahorita te digo, viendo Yahshua tu fe, entonces te dijo, levántate y sal corriendo. ¿Para dónde? Para el reino venidero. Cuando él dice que entra y salen, dice, sale tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres contigo. Ojo, aquí hay que ver estas cosas, porque lo que va a pasar después, o sea, una causa tiene un efecto. Es decir, el efecto que va a pasar después, hay una desobediencia. Ojo, estamos hablando que él hacía todo conforme, ¿sí? Para entrar hizo todo, pero para salir hubo un problema. 8:16. Entonces Elohim le habló a Noa diciéndole, sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sí? Y en el 18 está la respuesta. ¿Cómo salió? ¿Cómo leen? ¿Qué pasó ahí? No hizo caso. Amén. ¿Por qué no hizo caso? Porque no es el mismo orden. ¿Sí te das cuenta? Lee, no me miren a mí, lean ahí. Lean el 16 y lean el 18. Ya. O sea, cuando sale él primero, lógico, porque él es el faro. ¿Y quién salía después? La mujer. O sea, la orden, ¿cuál era? La mujer. Y de ahí, los hijos. Y de ahí, las mujeres de los hijos. Esa es la orden. Pero en el 18 dice que, ¿cómo salió Noa? ¿Cómo salió Noa? Salió con sus hijos. Ah, o sea que la mujer se quedó atrás, ahora los hijos los puso delante. ¿Qué pasó? Y ahí tienes el problema con los hijos después. Chaval, chalo.